Para analizar la suma vectorial, daremos un ejemplo. Supondremos que los vectores utilizados representan fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. El primer vector B1 tiene magnitud de 4.1 newtons con una dirección de 342 grados. El segundo vector tiene una magnitud de 3.9 newtons y una dirección de 104 grados. El tercer vector tiene una magnitud de 5.3 newtons y una dirección de 192 grados. Cada vector en particular tiene efectos distintos. Si el vector B1 se aplica únicamente sin que estén presentes B2 y B3, entonces esta fuerza aplicada sobre un cuerpo colocado en este lugar haría que se moviese en esta línea y con una aceleración perfectamente determinada. Lo mismo ocurriría si únicamente se aplica B2, el cuerpo se movería en esta dirección y con una aceleración también determinada, pero diferente a la que provocaría B1. Lo mismo ocurre con B3. Pero si las tres fuerzas se aplican al mismo tiempo sobre un cuerpo, entonces la combinación de las fuerzas generaría una fuerza distinta de un tamaño determinado y una dirección perfectamente definida. Para poder encontrar la combinación de estas tres fuerzas, podemos plantearlo primeramente como una suma vectorial gráfica. Las tres fuerzas se suman y nos darán una fuerza equivalente que tendrá el mismo efecto que las tres fuerzas aplicadas al mismo tiempo. Podemos preguntarnos cómo encontrar ese resultado, cómo encontrar esa suma. El procedimiento es muy sencillo y consta de los siguientes pasos. El primer paso dice que el primer vector que se va a sumar se coloca en el origen del sistema de coordenadas. En este caso, B1 ya está en el origen del sistema de coordenadas. El segundo paso dice que el siguiente vector que se va a sumar, en este caso B2, se dibuja en la punta del primer vector, en este caso B1, como si estuviera en el origen del sistema de coordenadas. Debemos notar que B2 lo trasladamos del origen a la punta de B1 sin cambiar su tamaño ni cambiar su dirección. Bueno, el siguiente paso dice que el siguiente vector, en este caso B3, se coloca en la punta del vector anterior, o sea B2, como si estuviera en el origen del sistema de coordenadas. Es decir, repetimos el paso. El siguiente paso dice que si tuviéramos más vectores que quisiéramos sumar, se repite el procedimiento hasta agotar todos los vectores que quieramos sumar. El último paso dice que el vector resultante comienza en el origen del sistema de coordenadas y termina en la punta del último vector colocado. En este caso, el vector resultante, es decir, la suma
del vector B1, B2 y B3 es este vector V y tiene una magnitud de 2.6 newtons con una dirección de 147.5 grados. Utilizamos los mismos vectores que en la suma vectorial gráfica. El procedimiento para encontrar la suma por este método analítico también es muy sencillo. El primer paso consiste en escribir cada vector en forma de componentes. Con estas fórmulas calculamos la componente X y Y de cada vector. La componente X del primer vector es el producto de la magnitud que vale 4.1 por el coseno del ángulo que vale 342. El producto da 3.9 y esta es la componente X del primer vector. La componente Y del primer vector se obtiene multiplicando la magnitud 4.1 por el seno del ángulo que vale 342. Haciendo las operaciones, la componente Y del primer vector vale menos 1.3. Continuamos con este procedimiento con los vectores restantes y obtenemos las componentes X y Y para el vector 2 y para el vector 3. El siguiente paso consiste en sumar las componentes X teniendo cuidado de los signos. Debemos de considerarlos al momento de sumar. La componente X del vector suma se obtiene sumando cada una de las componentes X de los vectores que se sumaron. Y el resultado es menos 2.2. Sumamos de la misma forma las componentes Y por separado, teniendo cuidado de los signos, y la componente Y vale 1.4. El último paso es simplemente escribir el vector suma en las componentes X y Y en la forma rectangular. Este sería el vector suma de forma analítica en componentes X y Y. Si por necesidad debiéramos escribir el vector suma en forma polar, hacemos lo siguiente. Aquí tenemos el vector suma encontrado anteriormente. Con estas fórmulas, que ya son conocidas, encontramos la magnitud y la dirección. Sustituimos en la fórmula la componente X que vale menos 2.2 y la componente Y que vale 1.4. Tomamos el cuadrado de cada cantidad y obtenemos estos valores. Sumando, obtenemos la raíz de 7 y la raíz vale 2.6, que es la magnitud del vector suma. Para la dirección, aplicamos esta fórmula. Sustituimos los valores de la componente Y, que vale 1.4,
y la componente x que vale menos 2.2. La división nos da esta cantidad y aplicando el arcotangente obtenemos menos 32.4. Hecho con una calculadora, esto es lo que nos daría. Sin embargo, si nos fijamos en el vector suma, en las componentes x y y, vemos que el vector está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, a esta cantidad debemos de sumar 180 grados y la dirección que debemos reportar es 147.6 grados. Esta magnitud y dirección del vector suma es exactamente la misma, los mismos valores que el vector suma que encontramos en la suma vectorial gráfica.